Muchas gracias a don Marcos, vecino y amigo, a la organización de este evento por permitirme referirme a un tema efectivamente que es bastante mediático, principalmente en las últimas semanas ha estado en la prensa. Sí quiero hacer varias aclaraciones. Mi exposición no es necesariamente la posición de gobierno. Si bien soy un funcionario público de gobierno, la persona autorizada para hablar de este tema es la señora ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Mi exposición va a ser más que todo descriptiva y de tipo o de corte académica para dar un marco conceptual del empleo público en Costa Rica, las situaciones que estamos viviendo y más o menos orientar de por dónde podríamos nosotros tratar de encontrar alguna solución a un tema que se sabe cuál es el problema, se sabe cuál es la solución, pero no se le entra. Ya vieron que no soy abogado, sin embargo, no quiere decir que desconozca las leyes y la jurisprudencia necesario para el ejercicio del puesto. No soy un político de carrera, por lo tanto tampoco va a tener un corte político o discursivo, lo que hablamos acá en esta oportunidad. Sí he sido un gran crítico, tal vez por mi formación académica y por mis tantos años de trabajar en la administración pública, he sido un crítico y al igual que mi amigo y ex jefe Rolando Vega Robert, somos creyentes de que la administración pública no solo debe mejorarse, sino que tiene que mejorarse. Entonces desde ahí es que hacemos nosotros grandes esfuerzos, aportes a esta y cualquier administración que pueda eventualmente buscarle solución a los problemas. Bien, el tema de empleo público, les decía, es un tema tan amplio que encierra muchas cosas y que muchas instancias tal vez no han tergiversado, sino más bien simplificado. Como por ejemplo cuando estamos viendo las noticias en un canal y nos dicen que nos van a hablar de deportes y nos pasan puro fútbol, ¿verdad? Lo mismo pasa con empleo público. Nos dicen que van a hablar de empleo público y se dedican a hablar únicamente de salarios. Y eso es lo que se piensa y lo que se cree y lo que se ha vendido de que empleo público es salarios. Y el tema salarial, si bien es cierto, es un problema serio en el país que hay que resolver, debe resolverse como tal, como tema salarial, pero no confundirlo con el tema de empleo público. Para ir dándole forma y contextualizando al tema como tal, es importante que sepamos nosotros que el tema de empleo público, de lo cual podríamos hablar también como servicio civil no son las oficinas que tenemos allá en San Francisco de los Ríos. El servicio civil para cualquier país, principalmente en Latinoamérica con quienes he podido compartir, es un mecanismo que tienen los países, los estados, para convertir ciudadanos comunes en funcionarios públicos, en servidores públicos, a través de una serie de modelos y sistemas que ahorita lo vamos a ver que ya está definido, y luego todo el tratamiento que se le da a ese funcionariado público, incluyendo obviamente el salario, pero tiene que ver con procesos de reclutamiento y selección, tiene que ver con procesos y modelos de promoción interna, de la movilidad que tienen las personas dentro de la institución, tiene que ver con evaluación de desempeño, con formación, capacitación, con desvinculación, con materia salarial, con clima organizacional, cultura organizacional. Tienen que ver muchas cosas. Entonces el servicio civil, aquí obviamente en nuestro contexto entendemos que es esa institución entramadora muchas veces que regula a un pequeño grupo de instituciones, pero el servicio civil, el régimen de servicio civil es un concepto más que todo filosófico de principios, valores, de normas, procedimientos que debe seguirse para administrar a los funcionarios públicos estatales.
estatales, y aquí es importante que nosotros empecemos a manejar conceptos básicos de Estado y gobierno, porque estamos hablando de funcionarios estatales. Eso en cuanto al concepto abstracto de un régimen de servicio civil, lo que debiera tener y lo que es. Luego tenemos el Estatuto de Servicio Civil, que es una ley, que es la que ustedes tienen ahí, que es esta. Es un estatuto, es donde están plasmadas una serie de normas, de regulaciones, de cómo debiera llevarse a cabo toda esa dinámica institucional dentro de cada una de las organizaciones que componen el Estado. Y luego existe la institución, Dirección General de Servicio Civil, que es la que yo dirijo, y que está constituida desde el 53. Esto he tenido que aclarar en diferentes instancias, porque a veces dice que el servicio civil no sirve. ¿Qué no sirve? El régimen, la ley, la institución o el director, ¿verdad? ¿De quién se están quejando? Porque si es la ley, pues habrá que hacerle reformas. Si es de la institución, permítame ver cómo puedo mejorar el funcionamiento de la institución. Si es el régimen, pues el régimen es el menos complicado porque es más conceptual. Desde ese punto de vista, para irnos ubicando, el régimen de servicio civil podríamos decir que es el sinónimo de empleo público. Es decir, cuando hablamos de empleo público, hablamos de servicio civil, es de ese mecanismo que tiene el país o que debe tener el país para hacer todo eso que dijimos. Lo que sí no es igual y no es sinónimo es administración de salarios, ¿verdad? Porque en otro momento llegamos a hablar de empleo público, empezaron a hablar de salarios, entonces le digo, bueno, ¿me trajeron a hablar de salarios o de empleo público? ¿Verdad? Porque son dos cosas distintas para que no se confunda, sin embargo uno está contenido dentro del otro. Bien. Esta situación de empleo público no está indefinida, no es que no está clara, o sea, está bien definida, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Está definido el modelo de empleo público que el país debe seguir en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, lo que les decía, empleo público tiene que ver con organización del trabajo, que es lo que determina el diseño de puestos y la definición de perfiles, que luego lo retomamos porque es la base fundamental de todo modelo de empleo público. La gestión de empleo, que determina la incorporación, es decir, cuáles son los mecanismos o los medios que las instituciones están utilizando para incorporar personal, esa conversión de ciudadanos simples a funcionarios públicos, ¿qué están haciendo las instituciones? Y ahí es donde empiezan a surgir una serie de vacíos en cuanto a si se están cumpliendo principios y valores que deben estar presentes en todo régimen de empleo público o de servicio civil. Por ejemplo, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, objetividad en los procesos, transparencia para hacer esas incorporaciones. El Estatuto de Servicio Civil en el 53, cuando nace, se hace precisamente con la idea de hacer carrera administrativa. ¿Qué es eso? Que cada 4 años que terminaba un gobierno no tenía que irse toda la gente y volver a nombrar otra vez, porque eso generaba un gran costo, no solamente económico, sino en conocimiento para el país. Uno de los principios fundamentales era ese, mantener un funcionariado permanente en las instituciones públicas al cual había que darle tratamiento y que fuera mínimo los cambios que se dan en cada gobierno. Pero esa posibilidad de ingreso a la función pública debe estar regulada. No son todas las personas las que pueden ingresar y no es simplemente como se puede ingresar. Bueno, de eso trata la gestión de empleo, de la movilidad que se da internamente, cuáles son las posibilidades de ascenso, cuáles son los mecanismos de ascenso que tampoco sean de manera subjetiva y democráticamente, y la forma de desvincular, que es uno de los grandes problemas que tiene la administración. ¿Cómo desvinculamos a ese funcionario que no está satisfaciendo la expectativa por la cual se le contrató y que está recibiendo sí un salario quincenalmente pero que no trabaja? Gestión del rendimiento, donde precisamente debe existir un modelo de evaluación de desempeño que determine
esa desvinculación o el fortalecimiento de las personas en la institución. Una gestión de compensación, que ahora sí, ahí viene la parte de remuneración que está muy amarrada al primer tema de diseño de puestos. Porque el salario tiene dos grandes componentes. Uno, el valor que se le da al puesto que tiene la persona, y otra, un pago que se le hace a la persona dependiendo de una serie de características que ella tenga. Por ejemplo, uno de tanto las anualidades. Entre más anualidades, pues tendrá el salario más elevado, pero con base en el valor que tiene el puesto. La gestión del desarrollo, que tiene que ver con la promoción y la carrera del trabajador dentro de la institución, modelos de aprendizaje individual o colectivo, que tiene que ver con toda la parte formativa del trabajador, y otra parte que es la que ustedes miran ahí abajo, que tiene que ver con el clima laboral, relaciones laborales y políticas sociales dentro de las organizaciones. Es decir, este modelo no deja espacio para perderse. Entonces, ¿dónde está el problema del empleo público en Costa Rica? Si está definido el modelo de empleo público, bueno, algo que es el tema de ustedes, lo administrativo no es vinculante. Esto hay que normarlo. Esto debe darse a partir de una serie de lineamientos o de normativas, de reglas, de regulaciones que obliguen a los funcionarios públicos, como estamos obligados por el principio de que debemos obedecer la norma, y que podemos hacer únicamente aquello que está permitido. Pues este modelo, por supuesto, que debe tener un componente bastante fuerte regulatorio, que eso es lo que falta, ¿verdad? Para que se den cuenta ustedes de por dónde empezamos a ver el problema, esta ley, este estatuto regulador de la actividad de empleo público cubre únicamente a 14% del total de instituciones. Son 333 instituciones, a veces se dice que son 326, a veces unas más, unas menos, pero son más de 300 instituciones públicas, de las cuales solo 47 obedecen a una regulación común en materia de empleo público. Las demás, adivinen qué, están a la libre. Todo eso que hay que hacer, esas formas de ingresar a las instituciones, esas formas de promocionar a la gente, los sistemas y modelos de evaluación, de capacitación, todo eso está a la libre. A la libre no quiero decir que no esté regulado, está regulado internamente de acuerdo con lo que cada institución hace, pero no obedece a un marco legal genérico para todas. Y por ahí empiezan los problemas que vemos al final con la desigualdad en materia salarial. Vamos a ver, ahorita me dicen que no tiene que ver con salario, pero solo hablar de salarios. Están vinculados. Y el problema salarial no se le puede entrar solamente al problema salarial. Hay que ver todo lo que está detrás, todo el proceso que está mal elaborado, que redunda al final en una desigualdad y una dispersión y un problema de salarios. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo lo mismo en instituciones distintas, ganando sueldos distintos. ¿Por qué? Porque no está regulado. Entonces cada quien le pone el nombre a su puesto, le pone la complejidad y responsabilidad que cree que tiene su institución y por lo tanto le pone un salario. Entonces hay secretarias de diferentes instituciones que tienen una diferencia de 500,000 colones, secretarias que todos sabemos que hace una secretaria, es un puesto tipo. Hay puestos tipo que sabemos que hace un chofer en una institución, de conducir un vehículo, que hace un guarda, que hace una secretaria, que hace un oficinista. Y muchas profesiones también, que hace un abogado en una institución. Posiblemente atiende diferentes ramas o áreas, pero ejerce su profesión como abogado. Un administrador, un doctor, todos hacen lo mismo. Difícilmente un puesto tiene que ser una institución muy particular para que un puesto haga cosas muy distintas a lo que se hace en otro lado y por lo tanto hay que pagarle un montón de plata más. Entonces, el problema salarial del que se habla en el país es cierto, es un problema salarial, pero es una consecuencia de un mal manejo del empleo público en Costa Rica.
Es como el dolor de cabeza. Y podemos buscar medicamentos para aliviar el dolor de cabeza, pero el mal no lo aliviamos. El malestar del estómago, el cansancio, el problema de la vista, hasta un tumor en la cabeza puede estar ocasionando un problema visual, un dolor de cabeza. Y aquí el dolor de cabeza es los salarios. Lo que no se le está entrando es a todo el proceso, al mal proceso que se viene haciendo para que redunde luego en este problema. Ahí ustedes tienen más o menos la conformación. Tengo en negrita los 18 ministerios que sí forman parte del Estatuto de Servicio Civil y 29 de esos 84 órganos adscritos al ministerio que también forman parte del régimen de servicio civil. Es decir, que casi 300 instituciones públicas están, como les digo, a la libre, con conocimiento de causa. ¿Quién determina quién entra a esas instituciones? ¿Quién define las funciones, los niveles de responsabilidad y complejidad que tienen sus puestos y el salario que deben tener? Es muy difícil para el gobierno regular, y perdón la expresión, a esa manada de instituciones que cada una anda por su lado. No sé si es la que sigue, si no más adelante les digo, no hace falta diagnóstico, ya sobran los diagnósticos. Cayendo en el mismo tema de esa dispersión institucional, genera esa dispersión salarial. Existen 53 pluses, no les llamo incentivos porque no son incentivos. Se meten como incentivos. Los incentivos deben estar relacionados con productividad, desempeño, con algo que determine que se pague el incentivo. Más bien son desmotivantes, desestimulantes, porque igual se le pagan a personas que trabajan mucho como a las que no trabajan o trabajan poco. Entonces, no son incentivos. ¿Qué es lo que incentivan? Incentivan a trabajar con el gobierno. Les cuento que en materia salarial en Costa Rica, los estratos profesionales y gerenciales se gana más que en lo privado. Contrario, en la parte operativa y técnica se gana más en lo privado que en lo público. Un día estos dije eso en un foro que estuve presente fuera del país y se quedaron asombrados porque en todos los países sucede lo contrario. Se gana más en lo privado que en lo público en materia gerencial y en materia profesional. Por eso somos el país más feliz del mundo. Algunos pluses, principalmente del título primero, que ahorita vemos. No, ahorita no. Aquí me faltó decirles que esa ley está dividida en 4 títulos. El de la carrera administrativa, que es el común y silvestre que todos conocemos, el de carrera docente. Aquí estamos hablando de cerca de 130,000 funcionarios públicos que están dentro del régimen de servicio civil, de los cuales un 60% más o menos corresponden al título segundo, que es de carrera docente, es decir, son funcionarios del ministerio. Por eso hay todo un título en la ley especial para ellos y es un mundo aparte. El título tercero, que tiene que ver con el Tribunal de Servicio Civil, que es un ente que no pertenece a la Dirección General de Servicio Civil, es totalmente autónomo. Y un título cuarto que corresponde al régimen artístico, a todas aquellas personas que trabajan para el Ministerio de Cultura, que sí son puestos bastante particulares de artistas, los que trabajan para ciertos colegios que tienen que ver con el arte, están regulados por acá. Me devolví porque aquí les estoy hablando de que estos incentivos o pluses son del título primero, aumentos anuales, que es el de mayor impacto, y por eso se le trata de, ese número que tienen ahí es a la cantidad de funcionarios del régimen de servicio civil que afecta. Aquí estoy dejando por fuera, digamos, el resto de las casi 300 instituciones. La carrera profesional, la prohibición, dedicación exclusiva, riesgo penitenciario, que son los de mayor impacto, y ahí sigue para abajo una gran lista de 53 pluses contra 81 que tiene, aquí está, 81 que tiene el título segundo, es decir, los docentes, además del salario base,
pueden acceder a 81 pluses adicionales, ¿verdad? De cosas que aquí tengo la lista, pero no puedo detenerme, digamos, en leerles cuáles son las cosas por las cuales se les paga a ellos. Bien, el tema de la rectoría. Tenemos dos posiciones. La dispersión tan grande que tenemos en materia institucional, esa manada de instituciones que cuesta arriar, y por otro lado, ¿a quién le corresponde la rectoría? Que también está muy diluida, muy dispersa dentro del gobierno. Mideplan, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Autoridad Presupuestaria, Presidencia de la República y Dirección General de Desempeño Civil tienen algo que ver con la rectoría del empleo público. Ustedes saben que cuando la responsabilidad se delega en muchas personas, en este caso instituciones, se diluye y entonces al final nadie se hace responsable. Esto lo puse simplemente porque les decía que para esto no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta cuál es el problema del empleo público en el país. Ya todas estas instancias se han referido a cuál es realmente el problema, que básicamente es ese, una gran dispersión institucional con falta de regulación centralizada que permite que se haga ese desorden que nos encontramos ahora. Cada una de esas instancias ha emitido informes y se ha referido a cuál es su posición con respecto al empleo público. Ya no hace falta contratar a nadie para que nos diga cuál es el problema, ya se sabe cuál es el problema. ¿Cuál es una propuesta o una posible propuesta de solución? Bueno, agrupar, para que ya no sean 300 y restos, sino básicamente 8 o 9 conjuntos, porque no podemos nosotros meter dentro de un mismo saco a todas las instituciones. Sí les digo que la pretensión no es que las 333 pertenezcan al régimen de desempeño civil, eso sería materialmente imposible. Hay características, no solamente respecto a la constitución legal que tienen las instituciones, sino al área de actividad a la cual pertenece, que difícilmente vamos a poderlas meter a todas dentro de un mismo saco. Pero sí se pueden agrupar. Ya ustedes han visto los problemas que han salido a la luz con respecto a las universidades públicas, a las entidades financieras, a los bancos del Estado, algunas autónomas, algunas empresas públicas. Bueno, entonces agrupémoslas y generemos normativa o regulación en materia de empleo público. Ahora estaba aprovechando para leer alguna jurisprudencia con respecto al tema de la autonomía de las instituciones, valga la redundancia, autónomas. No es al 100%. O sea, en materia salarial, en materia de regulación de empleo público, ¿hay algún pronunciamiento de la Sala Constitucional respecto a que el gobierno pues sí tiene un espacio para regular? Una Contraloría General de la República puede regular la materia financiera y presupuestaria de las instituciones. En ese campo solamente. Usted haga lo que quiera, pero se somete a estas regulaciones. Igual podríamos nosotros decirle a la institución, usted sigue haciendo lo que está haciendo, pero en materia de empleo público tiene que alinearse a este conjunto de regulaciones. Si tan solo pudiéramos nosotros agruparlas y emitir regulación para esa actividad, ya sería un avance bastante grande para el país. Debe haber un órgano rector, porque igual hablábamos ayer de otro tema, de que no pasa nada si hay una ley y si no se cumple, y tampoco pasa nada. Alguien debe estar administrando y regulando el cumplimiento de la norma. Aquí yo estoy poniendo, por ejemplo, algo que no existe, una superintendencia de empleo público. Una ley bastante fuerte que le permita a una superintendencia girar lineamientos, directrices, mecanismos, instrumentos que regulen la actividad dentro de cada uno de estos conjuntos, el tema del empleo público. Y por qué no, una autoridad reguladora de salarios del sector público. Deben haber salarios diferenciados, pero debe justificarse por qué. No es posible que personas que hagan lo mismo ganen diferente. Debe haber una justificación. Si por ejemplo las instituciones que son contraloras, que son fiscalizadoras, las del Poder Legislativo, por ejemplo, Asamblea, Contraloría y Defensoría, fiscalizan a las otras instituciones. Y es cierto, por ahí hay una teoría que dice que deben tener una posición, una competitividad más alta que a los que regulan. Está bien, ustedes pueden ganar más,
pero no lo que ustedes quieran, esto más, este porcentaje más, pero que se regule. El gran problema es que no está regulado y difícilmente lo vamos a poder hacer con la dispersión que existe actualmente. Dentro de cada uno de esos grupos, ¿qué habría que homologar o tratar de homologar? Estructuras de puestos, es decir, creando manuales de clases anchas e instituciones. Usted póngale el puesto como quiera, pero que si cumple esas características es de este nivel y por lo tanto tiene este salario. Porque somos muy ingeniosos para ponerle nombres a los puestos, porque entre más complicado y menos entendamos, tiene un salario más alto. Entonces, una vez que nos metemos a analizar el puesto y vemos que en su descripción el nivel de complejidad y responsabilidad obedece a un patrón que ya tenemos establecido, no importa, llámele así, pero es un puesto de este nivel y por lo tanto tiene este salario. Eso lo permite un manual, una estructura de puestos con manuales de clases anchas. Estructuras salariales, obviamente estamos hablando, por eso decía que no es la voz del gobierno, ¿verdad? Es una propuesta más individual que institucional. Estamos hablando de cosas que se pueden hacer a futuro. Aquí somos conocedores como funcionarios, exfuncionarios de la Defensoría, de que los derechos deben respetarse. No estamos hablando de que hay que hacer un vuelco radical y que todas las personas hay que cambiarle su condición. Ahí se respeta y con el aprecio de los compañeros sindicalistas que están por acá, que sabemos que ese es un tema que se tiene que para de punta a las personas, o sea, son cambios a futuro para las nuevas generaciones. Los que ya están, pues tendremos que seguir igual. Estructuras ocupacionales para que se determine los niveles de gerencia, dirección, departamentos, oficinas, etcétera. No podemos dejar que una institución invente crearse una dirección para poner a un director, cuando no tiene sentido hacerlo, ¿verdad? O darle un rango más alto a una oficina, o crearla para poner a una persona, porque eso justifica a veces compadrazgos, amiguismos o elevar salarios muy altos. Eso debe regularse y debe homologarse. Procedimiento de reclutamiento y selección para que las personas, ciudadanos, tengan la misma oportunidad de acceder a puestos de gobierno. Hay instituciones que cuesta un mundo entrar. Entiendo que en la Contraloría nunca he tratado de entrar, pero entiendo que cuesta un mundo entrar, y hay otras que entran como perro por su casa, como dicen, ¿verdad? Debe estar homologado los procesos de ingreso a las instituciones. Procedimiento para otorgar becas, licencias, permisos, etcétera. También hay unas más fáciles que en otras a la hora de otorgarlo. Sistemas de evaluación de desempeño, modelos de capacitación, diseño y mantenimiento de la cultura organizacional, etcétera. Estas cosas, dentro de esos grupos que vimos, deben estar homologadas de acuerdo con la naturaleza y característica de cada una de los conjuntos de las instituciones. Y hasta ahí llego porque ya me han mostrado el tema del tiempo. Ese es el asunto, nuestra visión de empleo público, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, no político, desde el punto de vista administrativo, no jurídico. Es como estamos viendo nosotros el tema de empleo público en el país. Sabemos cuál es el problema, o creemos saber cuál es el problema y creemos. Es decir, si ya tenemos definido el problema, que es lo más complicado, pues ya sabemos entonces cuál es la solución. Si tantos organismos han dicho que la dispersión institucional es lo que está generando el problema, pues dejemos la dispersión y agrupemos las instituciones, ¿verdad? Que tiene una connotación legal que no hemos entrado a analizar de fondo, pero que me imagino que para ustedes sí es de bastante interés. Muchas gracias y buenos días.